El presidente de la República, Gustavo Petro, no se aguantó más al registrador nacional, porque este hombre viene haciendo de las suyas, ojo muy bien, para quedarse con las elecciones. Así que prestémosle mucha atención a lo que hizo el primer mandatario de los colombianos contra este señor, que ojo, llevamos mucho tiempo realizando estas denuncias, donde incluso un ex candidato en Honduras reveló que hubo millones y millones de dólares para comprar a la empresa colombiana ASD y con ello ganar las elecciones en dicho país. Decía el presidente, voy a escribir por qué los escrutinios son opacos y vulnerables al fraude en las elecciones. No porque crea que nuestro proyecto democrático vaya a perder, sino porque es mi deber como jefe del Estado al menos informar sobre uno de los peores riesgos de la democracia hasta ahora construida. Partimos ante un desacato de la sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado 2014-00-117 y 2014-00-109. En esa investigación judicial ya fallada se descubrió que hubo 1.412 mesas saboteadas, 236.523 votos excluidos, 3 curules robadas y un fraude comprobado a través de la firma Thomas Gret Sons. Hubo una orden judicial desde el 2018. Conminar la organización electoral para que adquiera el software requerido de escrutinio desde y para el Estado. Es decir, que sea la propia organización y que permita una completa trazabilidad del escrutinio de mesa hasta la declaratoria de la elección. Aquí empezamos a ver cómo el presidente de la República, Gustavo Petro, denuncia a estos miembros de la registraduría que han hecho poco caso a las órdenes judiciales. Y Petro lo dijo, ya esto está ordenado, ya esto ya se sabe, ya está comprobado. Esta culminación del Consejo de Estado fechada en el 2018 no se ha cumplido y con este desacato se inscriben las elecciones del año 2026. La firma privada Thomas Gret Sons ha manejado las elecciones en Colombia desde el año 2007 en todo el país. Tiene la mayoría en el consorcio escogido para el 2026. Es un monopolio privado tecnológico de las elecciones. Los monopolios están prohibidos por la Constitución. En el 2021, la registraduría compró un software a Indra, que se usa el Consejo Nacional Electoral, pero solo para sumar los votos o los datos nacionales que salen de los departamentos. No se inmiscuye en el proceso de preconteo, mesa puesto o municipio. La firma Thomas Greb tiene el preconteo y la logística. Así fue en las elecciones del 2022. Para esa fecha hubo otro fraude similar a la del 2014. Desaparecen 500.000 votos de la coalición Pacto Histórico. La coalición logra restablecer, gracias a sus testigos electorales y los abogados en escrutinio que logran que se abran las urnas impugnadas. La misma empresa que ha dirigido el escrutinio donde se han reportado los fraudes del 2014 y 2022 es la que se encarga hoy de las elecciones. En el 2026, Indra solo maneja la sumatoria nacional de los datos. Thomas Gret Sons maneja el preconteo, escrutinio local, distrital o departamental, digitación, consolidación de los datos electorales, logística y kit electoral. O sea, en pocas palabras, como lo anuncia el presidente de todos los colombianos, aquí es donde se origina el plan. Del fallo del Consejo de Estado solo se ha solucionado un 15%. El 85% restante sigue igual. Es decir, que lo que la gente ve en el preconteo, que es legal, es lo que la empresa transmite, Thomas Gret Sons. Esta es la empresa que manejó el software de pasaportes y que intenta a través de jueces, amigos de la extrema derecha, recuperarlo. Dicen que también de amigos de un candidato presidencial y presuntamente de una posible transacción que la fiscalía debería investigar. Pero también hay información de nexos entre esa candidatura y la máxima cúpula de la fiscalía.
Aquí es donde Petro también denuncia a la fiscalía y le dice, ¿ustedes por qué están detrás de este tipo de circunstancias? La fiscalía está haciendo oídos sordos y no le presta atención para nada a lo que nuestro primer mandatario da a conocer. Entonces, es Thomas Gret Sons quienes hacen el preconteo y la primera impresión pública de los resultados. Ha existido siempre una diferencia histórica entre el preconteo y el escrutinio final de alrededor de 1 millón de votos, por lo que el preconteo no debería existir y así se ahorrarían recursos a la nación. La rapidez en dar datos es una forma de prefigura a la opinión ciudadana. En resumen, tenemos que el Estado solo es dueño del software del escrutinio final, pero este solo suma los datos finales departamentales. Hay un monopolio privado tecnológico del preconteo, el escrutinio inicial y la logística. En desobediencia a la sala de la sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, las licitaciones se han hecho sin competencia real, tal como se pretendía hacer en la Cancillería de Leiva con los pasaportes. La empresa ASD encargada del preconteo es filial de Thomas Gret Sons y al dejar el contrato después de las denuncias, el registrador permitió que pasara a otra empresa de Thomas Gret Sons. Que el registrador pase por alto este desacato a la justicia llena de más opacidad el proceso. Y aquí vemos lo que ya habíamos denunciado. ASD ha estado envuelta en varios chicharrones, pero a pesar de esto, de su renuncia, el señor registrador hace oídos sordos. Y miren esto. Veamos ahora la contratación de Thomas Gret Sons. Son los hermanos Bautista en detalle. Thomas Gret maneja las selecciones de Colombia desde el 2007. La cifra de la licitación que ganó la empresa colombiana Thomas Gret vale 2.753.000.000.000 de pesos. En mi opinión, este es un hecho de corrupción mayúscula. El software de Thomas Gret, desacatando el fallo del Consejo de Estado, no pasa al Estado, no revierte tecnológicamente al Estado. Los funcionarios dice el presidente, en mi opinión, este es un hecho de corrupción mayúscula. El software de Thomas Gret, desacatando el fallo del Consejo, no pasa al Estado, no revierte tecnológicamente al Estado. Los funcionarios de la registraduría o el Consejo de Estado no saben manejarlo ni sus algoritmos. Esto hace que el 92% de las elecciones colombianas estén en manos de terceros privados. No están en manos ni del Consejo de Estado ni de la ciudadanía. Toda comparación muestra que es un billonario derroche de dinero que la Contraloría nunca ve. Siempre la Contraloría sin auditar el visto bueno, lo mismo que la Procuraduría, si se comparan con los costos de Estados Unidos, Brasil o Corea del Sur. Todos son software estatales. El de Estados Unidos incluso de propiedad de los condados, teniendo mucho más electores que Colombia. Su costo es la mitad y hasta la tercera parte del costo de las elecciones del país. Los sobrecostos en el proceso electoral son del orden del 300%, lo que genera un excedente de cerca de 1.800.000.000.000 de pesos. Y explica por qué no es criticado por la prensa ni por los partidos tradicionales, ni se investiga por la Fiscalía o la Procuraduría. En Colombia es pecado criticar o denunciar a Thomas Gret, a pesar que sus dueños tuvieron problemas con la justicia de Estados Unidos. En su junta directiva han pasado dos expresidentes del país. Vemos, señores, cómo el presidente de la República, Gustavo Petro, vuelve nuevamente a denunciar a la Fiscalía General de la Nación, que en este caso hace caso omiso a los hechos impunes de corrupción
¿Qué estamos viendo? Dice, la fiscalía ante estas graves acusaciones guarda silencio. 2.900.000.000.000 de pesos. Imagínense ustedes. Ni en Estados Unidos vale el costo de esas elecciones cuando es quizás 4 o 5 veces más la población que sale a votar. El contrato del software de preconteo y primer escrutinio es, en sí mismo, un sistema de corrupción usado por las clientelas que pagan a las mafias dentro de la registraduría o a otros no descubiertos para garantizar su éxito electoral antes de votaciones. Saben los intermediarios que el software es vulnerable y que se puede variar datos desde afuera de los edificios de Thomas Gret o desde adentro, como descubrió el Consejo Electoral. El software de Thomas Gret es vulnerable desde dentro y desde fuera y puede ser modificado con algoritmos que llevan al fraude. El contrato no especifica los ANS, acuerdos de nivel de servicios, solo definen después no públicamente. No hay multas por fallas. Desde el año 2007, de los 27 contratos electorales que han existido hasta la fecha, 26 han sido a la empresa privada colombiana Thomas Gret. En total, el país le ha entregado 4.4 billones de pesos. En el último proceso licitatorio, solo una de las 17 empresas invitadas presentó documentos completos. El Consejo Nacional Electoral solo controlará menos del 10% de las soluciones tecnológicas. Solo uno de los 13 componentes presentará el código fuente, que es del preconteo, pero solo será presentado pero no examinado por auditor independiente de la registraduría y experto de los partidos. La empresa de auditoría del software contratada por la registraduría no da informe público y no la conoce nadie en el mundo. Vean eso. La simulación que se hace en un día específico no reemplaza la auditoría técnica que requiere días para verificación. No se entregan los algoritmos y no existe la constancia física que el software que se usa el domingo sea el mismo que el auditado. Nada de eso permitió el registrador. Que el procurador guarde una copia del código fuente no es más sino un show mediático para evitar la pregunta central. ¿Por qué el registrador Penagos no permitió la auditoría técnica e independiente de los partidos y las veedurías? La carta enviada por la MOE, después de mi reclamo, solo dice que la ley no habla ni le ordena hacer una auditoría técnica del software. Respuesta obvia, que es claro que los dos códigos electorales aprobados en el Congreso, ordenando las auditorías técnicas, en el primero participé como senador y yo mismo hice aprobar los artículos pertinentes, han caído 2 veces en la Corte Constitucional. Y con esto cierra el presidente de Colombia. La MOE solo constata sin mucho ruido que las leyes vigentes electorales son de antes de las nuevas tecnologías. Al ser Thomas Gret el único proveedor, una sola falla el día electoral puede ser devastador y mandaría a un proceso manual que hoy por hoy sería más seguro. El Consejo Nacional Electoral así no puede cumplir ninguna función de vigilancia y control como lo ordena la Constitución. Miren eso. Los precios que Thomas Gret pone en cada licitación son drásticamente superiores a la inflación. Cuando la tecnología reduce permanentemente precios en el mundo, solo por costos de escrutinio, la empresa ha subido un 78% de sus precios. De 155.000 millones en el 2013, hemos pasado a 1.238 billones de pesos pagados por la nación. Una verdadera aberración sin contraloría. De invertir 4.4 billones en Thomas Gret, la nación no queda con nada, ni siquiera con el software. Esto hace depender a toda la nación y la democracia de una empresa privada que es señora, sin control tecnológico sobre ella, de las elecciones. Ya en el 2022, una testigo contratada por Thomas Gret en Pereira mostró que en realidad en 75.000 metros cuadrados la empresa tiene una registraduría, paralela y transmite los datos hacia el escrutinio final en formularios que no son de la registraduría. Solo hay una manera de controlar los datos de Thomas Gret
y es con testigos electorales y los abogados del escrutinio. En el 2022, ante la evidencia de fraude contra el pacto histórico, muchos jueces de la República al frente de las comisiones escrutadoras abrieron las urnas de nuevo y al percatarse de la pérdida en el preconteo de más de 500.000 votos, denunciaron hacia arriba a la fiscalía, pero nunca se atendieron las denuncias. Por eso ahora, cuando los mismos con las mismas tienen el control de las elecciones de Congreso y Presidencia, los testigos deben impugnar la mayor cantidad de mesas posibles para que se reabran ante jueces. El preconteo explica el 93% del resultado final y solo se escrutan de un 2 a 3% de las mesas. Aún así, las mismas actas de escrutinio vuelven a estar bajo el control de Thomas Gregg. Colombia necesita ya una reforma electoral y política, pero el Congreso no es capaz de hacerlo o no pasa en las Cortes. Gravísima acusación de nuestro primer mandatario. Que para cerrar este capítulo, miren lo mismo que da a entender Gustavo Bolívar. 28 años diciendo acá hay fraude, acá hay fraude, acá hay fraude, y no paran bolas. Y los partidos, y esto lo vamos a ver en una parte de la columna, pues lamentablemente están reaccionando sobre el tiempo. Aquí no tenemos un partido todavía, los disculpo y digo acá y lo aclaro, que disculpo al pacto histórico por ser un partido nuevo, pero por favor, aquí 15 días antes empezamos angustiados, ay, ayúdenme a publicar rápido esto para que vengan testigos electorales. No, eso no es un trabajo de 15 días. O 8 días, ay, inscríbanse que necesitamos testigos para que no nos roben. No, por favor. Un partido serio, y aquí lo voy a contar, como por ejemplo el Morena en México, Andrés Manuel López Obrador, después de que le hicieron un fraude, acuérdense que él perdió las elecciones en México por 50,000 votos. Y allá no es un universo como el nuestro, allá son 60 millones de votantes. Oiga, y le roban las elecciones, perdió por 50,000 votos, dijo, a mí no me vuelven a robar. ¿Y qué hizo? Se fue él mismo con sus ingenieros, pueblo por pueblo, pueblo por pueblo. Hay 2.600 municipios en México, no como aquí que hay 1.000. Y en cada pueblo llegó, inscribió los testigos electorales. Fue una labor de varios años. Y aquí faltando 15 días empiezan, ay, ayúdenme, hagamos hoy una tendencia para que la gente se inscriba o Bolívar, ayúdenme con este formulario para que la gente, porque estamos escasos de testigos. No hay nada que hacer. A mí me pasó también para la candidatura de la alcaldía, como la decidí tan encima, no tuve tiempo de tener los testigos, yo no quería ser candidato. Cuando resolví, ya empezamos a buscar los testigos, no los encontramos, y ellos saben cuando uno no tiene testigos. Son muy fácil porque ellos saben cuántas credenciales expidieron. Entonces dicen, este tipo está sin testigos, mire, y le quitan a uno hasta la ropa si pueden, porque no tiene uno cómo demostrarle que lo están robando, porque el testigo, esa foto del E14 sumada, si yo le digo vamos a poner el caso, 13,000 testigos en Bogotá, cada uno sube una foto a este software que hemos creado para contabilizar los votos de los E14, pues eso me genera a mí un resultado. Entonces yo digo, en Bogotá tuve tantos votos, y cuando la registraduría me diga, Bolívar tuvo 10, pero yo tengo aquí 15, le digo un momentico, me robaron, y aquí está la prueba. Pero mientras uno no tenga testigos, no hay forma de tener la prueba. Y eso es lo que nos va a pasar. Ahí va. Entonces, bueno, ya les mostré cómo es un código fuente. Esa misma cantidad de rayitas, miles. Cada software, dependiendo de la complejidad y robustez, tiene miles o decenas de miles o cientos de miles de líneas de código, como este que dejo aquí de ejemplo, que solo tiene 22 líneas, que les mostré. Auditarlos seriamente y ensayarlos, porque hay que ensayarlos, es una tarea de muchos ingenieros y muchos días. Sin embargo, para cumplir con el requisito, para despejar dudas ante los periodistas, que al igual que el promedio de los colombianos somos súper ignorantes en estos temas, yo escucho a los periodistas hablar de esto, me da grima. Yo digo, oiga, ¿cómo por lo menos leen la sentencia del Consejo de Estado para darse cuenta de lo que están hablando? Entonces, todos hacen coro, o yo no sé si ahí es donde entra el sobrecosto del software. No, pero sí. Entonces, ¿por qué Gustavo Petro es presidente? ¿Por qué tienen 20 curules? Si aquí hay fraude, ¿cómo fue alcalde? Etcétera.
Gustavo Petro fue presidente porque en el simulacro la cagaron. ¿Se acuerdan que 3 días antes de la elección un medio en Estados Unidos publicó el resultado donde ganaba Rodolfo Hernández? Se les escapó el simulacro, no sé quién lo copió o a quién se lo copiaron, lo dejaron ver, pero ese simulacro era lo que nos iban a presentar ese día a las 4 de la tarde. Es que estaba boletín por boletín cómo ganaba Rodolfo Hernández, como se le escapó y nosotros reaccionamos, dijimos, ¿esto qué pasó aquí? Fue porque por lo que pudo ganar Gustavo Petro. Si no, no hubiera ganado. Busquen. Bueno. Bastante delicada esa situación. Y el silencio, aquí es el silencio que guarda la fiscalía, y estas son las denuncias que da a conocer nuestro primer mandatario. Muy, pero muy grave. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen al respecto, señores? Los invito a que por favor lo dejen en los comentarios. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente aquí. Las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.